Dice así el punto 768. Para realizar su misión, el Espíritu Santo la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Bueno, yendo por partes en este punto. Lo primero que dice es que el Espíritu Santo construye la Iglesia. La construye y la dirige. Una imagen, bueno, pues bastante gráfica. Es tanto como decir que el Espíritu Santo es arquitecto, que es ingeniero, que es constructor. Y tenemos que ver una de las funciones del Espíritu Santo esta, ¿eh? El Espíritu Santo constructor, arquitecto. Él va edificando la Iglesia, la va diseñando. Y la diseña, la construye, pues dice, con diversos dones jerárquicos y carismáticos, haciendo un equilibrio entre las dos cosas dentro de la Iglesia, ¿no? Un equilibrio perfecto de carismas. Y fijaros bien que hemos pasado, aquí como vamos con la ley del péndulo, ¿no? Es muy frecuente que pequemos de la ley del péndulo, que es de un extremo al otro. Y digo que en esa ley del péndulo pues hemos podido pasar de un momento histórico anterior, ¿no?, en el que pues se le ligaba al Espíritu Santo casi exclusivamente a la jerarquía, donde se subrayaba tanto, pues bueno, no estoy hablando, digo que existía ese peligro, ¿no?, o que podía existir el peligro de pensar de que el Espíritu Santo actuaba, que de hecho actúa, ¿no?, pues en la jerarquía, pero claro, subrayar eso de una manera tan unilateral que parece que el Espíritu Santo no actúa fuera de ella. Y claro que actúa fuera de ella. Por lo tanto, se ha podido pasar de un extremo, ¿no?, de casi circunscribir al Espíritu Santo a su acción dentro de la jerarquía, al extremo contrario, que es el de que casi, pues, la iluminación del Espíritu Santo parece que se refiere únicamente hoy en día a los dones carismáticos, ¿no?, a los dones que el Espíritu Santo da, incluso en un contexto de cierta alergia a lo institucional, a lo jerárquico, como si el Espíritu Santo actuase especialmente fuera de la jerarquía y al margen de ella. Parece que pegamos un bandazo de un extremo al otro, y no. Y esos bandazos, esas leyes del péndulo, son signo de que nosotros tendemos más bien a restar y no a sumar. Y no nos damos cuenta de que el Espíritu Santo, que es arquitecto, que es constructor en perfecto equilibrio del edificio que es la Iglesia, integra una cosa y la otra. Y al Espíritu Santo, al mismo tiempo que está iluminando al Papa y al Colegio Apostólico y al Concilio, al mismo tiempo está iluminando pues a los santos, a la Madre Teresa de Calcuta, al último de las madres que cuida de sus hijos, al enfermo que está en el hospital para que ofrezca sus sufrimientos. El Espíritu Santo es capaz de hacer todo eso a la vez sin contradecirse, sino integrándolo, complementándolo y haciendo de todo ello una unidad maravillosa. Cada uno en su sitio, ¿no?, y el Espíritu Santo en el de todos. Por eso tengamos mucho cuidado de cuando se habla en estos términos, no oponer, sino más bien componer todo. Es muy frecuente, ¿no?, pues que cuando se hacen explicaciones así del ser de la Iglesia, hacerlo con términos un poco provocativos y oponiendo. El Espíritu Santo no está tanto en la jerarquía, sino que está en los pobres que creen. No, pero ¿por qué para afirmar una cosa tienes que negar la contraria? No niegues una cosa para afirmar la otra. Afirma una cosa afirmando también la otra. Por eso insistamos en esto. El Espíritu Santo da a la Iglesia, la construye con dones jerárquicos y con dones carismáticos. Y una cosa no quita la otra. Acordaros como ya en algún programa anterior, pues tuvimos ocasión de hablar de que la Iglesia tiene como dos perfiles, ¿no? Dos perfiles, se dice, el perfil petrino y el perfil mariano.
El perfil petrino pues hace referencia al perfil ministerial de la Iglesia, el perfil jerárquico. Bueno, pues Dios dio al colegio apostólico unos dones jerárquicos, ¿no? Y el Espíritu Santo ilumina a través de esa misión jerárquica, ilumina pues para regir la Iglesia, para gobernarla, para iluminar también la fe, para enseñarla, para preservarla del error, para interpretar la Sagrada Escritura. Pero también hay un perfil mariano, y ese perfil mariano que está prefigurado pues especialmente por la Virgen María, ¿no? Pero también por todos aquellos que han recibido ese don del servicio y de la entrega, pues bueno, pues especialmente se traduce no tanto en esa encomienda de gobierno jerárquica, ¿no? Sino pues en un montón de funciones de servicio y de entrega servicial en el amor, que al final pues es lo que hace que el amor sea práctico, ¿no? Y se traduzca en obras de amor. Entonces, el perfil petrino y el perfil mariano son dos perfiles que se complementan perfectamente. Dicho esto, pues pasamos a la siguiente frase. Después de haber dicho que el Espíritu Santo es el constructor que construye la Iglesia y la construye con dones jerárquicos y a su vez también con dones carismáticos. Después de eso añade un punto más diciendo que la Iglesia está enriquecida, o sea que el Espíritu Santo hace una función muy importante, que es guardar en la Iglesia los dones de su fundador. Porque, ojo, es muy fácil que los dones de un fundador se pierdan con el paso de los años. Todos sabemos que una institución, cuando está muy cerca del que la fundó, guarda su espíritu. Pero con el paso de los años, aquello que dejó el fundador, pues fácilmente se queda en el olvido. Y al final, pues esa institución coge digamos el marchamo, coge el estilo, no tanto del que la fundó, cuanto del que la está dirigiendo en este último momento. Eso siempre es un riesgo. Y de hecho eso hubiese ocurrido en la Iglesia Católica si no hubiese sido por el Espíritu Santo. Es muy fácil que uno, cuando todavía está muy cerca de su fundación, de su fundador, conserve el espíritu original que el fundador le transmitió, pero que luego el paso de los años, pues claro, con el paso del tiempo se olvidan muchas cosas. Y al final es uno mismo el que marca el estilo, no tanto el del fundador, sino del que está en ese momento gobernando o del que está en ese momento viviendo en la Iglesia, ni más ni no únicamente gobernando. Bien, gracias al Espíritu Santo, esto no es así. Gracias a esa tarea constante de entregarnos a la santificación. Gracias, dice aquí, a que el Espíritu Santo nos está siempre recordando los dones que nos dio el Señor. ¿Cuáles son esos dones? El del mandamiento del amor, dice aquí, el de la humildad y el de la renuncia. Es decir, el Espíritu está siempre impulsando a su Iglesia a que se olvide de sí misma. Olvídate de ti misma, Iglesia mía, le dice Jesús, ¿no? Por ese don del Espíritu Santo, olvídate de ti misma y entrégate en servicio a tus hijos, entrégate en servicio, dales la vida de Cristo, dales la vida del Espíritu Santo. El ser de la Iglesia pues no es mirarse al ombligo, no es mirarse a sí misma, sino que es, dice aquí, recibir los dones de su fundador, que son el mandamiento del amor, la humildad y la renuncia. Hay que estar pues en proceso de continua conversión dentro de la Iglesia, en continuo de renuncia, porque de lo contrario no guardamos el espíritu del fundador. Y vamos cada uno añadiendo, ¿no? nuestro propio marchamo, y no es así. Bien, este es el punto importante, y termina diciendo que la Iglesia constituye el germen y el comienzo del reino de Dios en la tierra. De eso también tuvimos ocasión de hablar ayer. La Iglesia es el germen del reino de Dios. En la Iglesia está presente ese reino de Dios, aunque el reino de Dios todavía es más amplio que la Iglesia, porque afortunadamente Dios es capaz de llegar pues a personas que todavía pues no están dentro del cuerpo de la Iglesia,
no están inscritos en la Iglesia, pero sin embargo el reino de Dios llega por otros caminos, a través de otros conductos puede llegar a esas personas. Pero sí es cierto que el reino de Dios está en germen en la Iglesia y que la Iglesia tiene como tarea la de construir el reino de Dios en la tierra. Nos quedamos pues con en este punto, pues por resumir y quedarnos con lo fundamental. El Espíritu Santo es arquitecto, es constructor, es el ingeniero que va construyendo esta Iglesia con dones jerárquicos, con dones carismáticos, que cuida de que el espíritu de su fundador no se pierda, cuida, santifica para que no seamos nosotros los que deformemos el espíritu de Jesucristo, sino que estemos siempre en proceso de conversión. Que el espíritu de Cristo, su voluntad originaria, su voluntad original, se conserve siempre en la Iglesia sin que nosotros la deformemos, sin que nosotros hagamos de la Iglesia pues nuestro chiringuito, que siempre el pecado tiende a ello y el Espíritu Santo tiende a lo contrario, a lo contrario. Alabado sea Jesucristo.